Muy bien. Compartimos. ¿Seguimos? Sí, sí, claro. Bueno, ladies and gentlemen, vamos a tener que apurar un poquito. Agárrense de sus asientos y vamos a empezar. Yo les había contado recién que estábamos viendo los factores estructurales, ¿verdad? Habíamos visto colores. Les había dicho el blanco, el amarillo, el rojo y el negro. El blanco les había dicho que era el que tenía más cantidad de elementos. Esto que está acá es una parte complementaria a toda la parte blanca, que implica, no pretendo que lean eso que está allí y lo entiendan ahora, sino simplemente que se guarden esta presentación, ya les digo el número, la número 23, anótenla, como que el número 23 es un resumen de los procesos que subyacen a la adaptación del músculo esquelético en la dirección de la mejora de la fuerza. Todo empieza acá, miren, con lo que es la orden motora. Una orden motora que produce una activación de una unidad motora. Una unidad motora, ¿se acuerdan? Era una terminal nerviosa con una X cantidad de fibras musculares que se contraían ante la ley del todo o nada. Cuando llega cierta cantidad de energía eléctrica, toda la unidad se contrae o ninguna de ellas. Y esa unidad puede ser muy especializada, como en los dedos, en donde hay muchísimo terminal nervioso y cada nervio inerva, entre comillas, a una poca cantidad de músculos, o la otra, como pasa con el gemelo, el gastrocnemio, en donde una terminal nerviosa inerva gran cantidad de músculos, entonces la función no es tan fina como si la es en los dedos. Pero ustedes cuando analizan este cuadro, lo analizan a partir de la orden motora y la activación de la unidad. Y van a ver, como dice acá al costado, que en función de las variables del entrenamiento, volumen, intensidad, repeticiones, la velocidad con la que tipo se contrae el músculo, se conseguirán diferentes adaptaciones en lo que es el músculo esquelético. El ejercicio de fuerza induce estímulos que son mecánicos y metabólicos que provocan liberación de miocinas, hormonas, factores de crecimiento, una cascada de neurotransmisores que son los que llevan a que se produzcan vías de señalización que son la base de lo que es la hipertrofia muscular. Quiere decir que esta presentación es un resumen de lo que realmente implica entender a la principal proteína generadora de hipertrofia, que es el mTOR. No es idea mía que ahora veamos qué es concretamente el mTOR. Pero hablar de esta proteína es hablar básicamente de la acción de una proteína que es estimulada, el mTOR, es estimulada fundamentalmente por la ruptura de masa muscular que se da cuando uno entrena, por la inflamación que se produce cuando uno entrena y por la cantidad de ATP que uno rompe y que genera aumentos de factores de crecimiento, que aumento de hormonas, que son las que llevan a que el mTOR se transforme en productos químicos y haya una cascada de señalización para que como respuesta a la ruptura de una gran cantidad de proteína contráctil, por la noche, con suficiente cantidad de hormona y proteínas, fundamentalmente aminoácidos, uno haga una resíntesis proteica ampliada. Únicamente lo va a poder hacer si hay suficiente cantidad de mTOR. Para que lo mire, diciéndolo de otra manera, si el último trabajo del día fue predominantemente de resistencia, los trazadores químicos de la resistencia no van a permitir que el mTOR lleve suficiente, que es una proteína, lleve suficiente información como para que este músculo crezca. Por eso que al final del día hay que meter el trabajo de fuerza y luego el descanso. Si lo último que hago en el día, por ejemplo, hice el trabajo de fuerza a la mañana, debería esperar alrededor de 6 horas para hacer el trabajo de resistencia. Porque si hago el de fuerza y detrás hago el de resistencia, ese músculo nunca va a lograr toda la fuerza que podría. Esto no significa que no aumente de tamaño ni que sea más fuerte. No lo sería en todo lo que podría. De nuevo, no pretendo que ustedes miren en profundidad estos mecanismos, pero hablar de cierta proteína es que yo todo lo que expliqué antes en la primera presentación viene de alguna manera argumentado por las mejoras en el mTOR. Una manera muy resumida, sepan que este complejo, el mTOR C1, es regulado por factores conocidos, como son la estimulación por la entrada de glucosa vía insulina.
Claro, ¿por qué entraría glucosa? Porque al romper la relación entre ATP y ADP, ese ingreso de glucosa, por eso es que es importante que haya glucosa circulante, por eso que no es adecuado entrenamiento de la fuerza en ayunas. Puede haber entrenamiento de la fuerza, entrenamiento de la resistencia en ayunas. Yo hasta no tengo nada en contra, pero sí del entrenamiento de la fuerza. Porque fundamentalmente necesito que haya una normoglucemia antes de empezar el trabajo físico, si no el cerebro ahorra la glucosa y se la lleva para él. Y si no hay entrada de glucosa, no hay trazadores químicos, no hay señalización desde el punto de vista bioquímico. Después, la disminución de la activación de la MPK también es un mecanismo que se da cuando uno entrena la fuerza. Que haya aminoácidos, por eso se suele incorporar la leucina a los planes de entrenamiento de la fuerza. Quiere decir que, lejos de querer meterme de lleno en la bioquímica, que podría llevarnos, miren, actualmente un amigo mío, el que le interese después me lo pide aparte, está dando un curso de bioquímica del ejercicio, en la que tiene 8 clases de 3 horas cada una hablando de la bioquímica de la fuerza. Imagínense que en esta presentación no puedo decir lo que un especialista dice en 8 clases de 3 horas. Esto es más complejo todavía. En esta figura muestra de nuevo cómo la contracción, estamos sin video, ahí está. Esta figura muestra cómo a partir de la contracción muscular yo logro luego toda esta cascada de rupturas, porque necesito 2 o 3 cosas. Que haya lactato, que rompa glucosa, que rompa mucho ATP, que haya contracción muscular, que se rompan las proteínas contráctiles y que se genere tensión muscular. Cuando el músculo se rompe, genera esta cascada de respuestas. Evidentemente esto es muy complejo y no es para verlo hoy, pero es simplemente para mostrarle que están estudiados todos los mecanismos que subyacen o que argumentan la posibilidad de que un tipo mejore la fuerza muscular. Ahora, cuidado. Esta sí le presto un poquito de atención. Varias vías que incluyen la cascada de proteína sinasa, el MAPK, también conocida como sinasa regulada extracelularmente, contribuyen a la activación a través del mTOR. Quiere decir que, como se puede observar, hay efectos contrarios entre el mTOR y la MPK. ¿Qué problema nos puede provocar la presencia de esta enzima, la MPK? ¿La podemos combatir? Claro. Hay que entender estos pequeños detalles que yo les fui diciendo. No hagan ningún otro entrenamiento después de haber terminado de hacer fuerza. Yo trabajo en rugby, los jugadores hacen fuerza y luego van a hacer rugby. Nunca van a poder ser todos los fuertes que podrían. Vos decís, che, pero son más grandotes. Claro, porque viven haciendo trabajo de fuerza cuando van al entrenamiento. Pero los trabajos de fuerza no deben conectarse con nada posterior. El tipo termina la fuerza, debe dejar que haya una gran cantidad de estos compuestos químicos, MAPK, ATB, PKB, el mTOR, para que luego el cerebro responda aumentando los niveles de síntesis muscular. Entonces, el AMPK es un compuesto químico que se genera cuando uno hace trabajo de resistencia. Por eso lo decía, no hagan resistencia después de la fuerza. Cuando lo querés más fuerte, se incrementa y se regula y es regulador de un montón de procesos químicos en el cuerpo, a nivel del páncreas, del hígado, del tejido adiposo, del corazón, del músculo esquelético. Tiene un montón de acciones el MPK. Lo que suele ocurrir con el MPK, que suele combatir con el mTOR. Entonces les dejo para que lean, anótenlo también, la presentación número 32 habla casi exclusivamente del combate entre el anabolismo y el catabolismo. Por eso yo decía antes, miren cómo empieza esta frase. El balance entre síntesis de proteína, degradación de proteína, o sea, construir y romper, anabolizar y catabolizar, define la capacidad de una persona para ganar masa muscular. Todos se entrenan, hasta hacen los mismos planes. ¿Por qué no crecen igual? Evidentemente que la respuesta viene dada por estos niveles de relación entre diferentes compuestos químicos que hay que aprender a fomentar a que se eleven algunos y a que se inhiban otros. Por eso antes le estaba planteando, no se les ocurra hacer trabajo de fuerza en un tipo que quiera aumentar de masa muscular posterior al trabajo de resistencia, posterior al trabajo de fuerza muscular. No me quiero meter ahí muy en lo profundo en lo que es la bioquímica, yo le decías antes, y terminando lo que son la parte blanca, los factores estructurales, piensen que fundamentalmente es la fibra 2B la que tiene más capacidad de generar altos niveles de fuerza. Son pocos los que tienen, 1 de cada 10 personas tiene mucha cantidad de fibra de contracción absolutamente rápida, mírenla, muy rápida, pero por suerte, estas intermedias, la TP2A y la TP2X, se pueden transformar en muy rápidas si yo entreno rápido. Y acá hay ya, hablando de rapidez, muy rápidamente, un elemento intrínseco al entrenamiento de la fuerza que tiene que ver con la velocidad de movimiento.
Ya no existen los entrenamientos a velocidades controladas. Solamente trabaja de manera isométrica quien quiere fortalecer el tronco y trabaja a velocidad controlada quien quiere hacer una gran ruptura desde el punto de vista excéntrico. Entonces las carreras excéntricas las hace más lento para estar más tiempo rompiendo masa muscular y generar acumulación de sustratos de ruptura, esto se llama metabolismo intermedio, que son los que llevan luego a la resíntesis proteica a partir de la mejora sarcoplasmática, que ya dijimos antes no era la que nosotros queríamos, nosotros queríamos mejora sarcomérica. Con lo cual, eh, tenemos que pensar que cuando uno relaciona la fuerza con los deportes, los entrenamientos tienen que hacerse a la máxima velocidad, independientemente si la carga es liviana o si la carga es pesada. Hasta acá un poquito con los factores intrínsecos del desarrollo de la fuerza. Vamos a meternos un poquito en los factores nerviosos. No mucho ni en complejidad, si no, no vamos a terminar nunca porque hay muchísimo de decir, pero permítame decirle lo último, pensando en lo que yo planteaba antes de las velocidades de movimiento. Miren, de esta forma, o sea, trabajando por sobre la fibra rápida, para mover la fibra rápida, que es la fibra que más hipertrofia, la fibra que más velocidad genera de contracción muscular y por ende de potencia, hay que trabajar voluntariamente al 100% de intensidad. Entonces, la fuerza máxima producida en una aceleración rápida con una carga de 100 kilos puede superar, como ejemplo, ¿no? Puede superar fácilmente la fuerza máxima generada con una de 150 kilos cuando la aceleración de esta es más lenta. Quiere decir que puede ser más potente un tipo que mueve 100 kilos a altísima velocidad que uno que mueve 150 de una manera muy, muy lenta. Repito, quien mueva más carga a mayor velocidad va a tener mayor facilidad para generar potencia, que eso es lo que está hoy presente en lo que son los gestos de potencia. Vamos a los mecanismos por los cuales las unidades motoras generan tensión muscular. Una de ellas es la sincronización de unidades motoras. Yo antes le dije que una unidad motora implicaba una terminal nerviosa, una motoneurona que inerva una cantidad de fibras musculares. Esto funciona como una unidad. Cuando yo sincronizo muchas de estas unidades, estoy hablando del mecanismo famoso de sincronización. ¿Cómo se logra esto? Aumentando los niveles de carga. A medida que yo pongo más carga, se aumenta la sincronización. Para que los músculos, porque las unidades motoras conforman luego al paquete, al fascículo y el fascículo al músculo. Para que los músculos funcionen de manera más eficaz, hay que provocar que estas fibras musculares estén sincronizadas. Para esto hay que enseñarles a las fibras a generar fuerza. Por eso que la fuerza es algo que está allí para poder ser generada. No hace falta ser muscularmente más grande para generar más fuerza. Al principio, la unidad motriz al principio están sincronizadas, claro, pero uno puede cambiar esa sincronización y lograr que más unidades se acoplen a esta sincronización y por ende uno puede generar mayores niveles de fuerza. Las unidades motoras que no funcionan a la misma frecuencia de estimulación máxima y que son sincronizadas provocan temblor en el grupo muscular. Quiere decir que muchas veces lograr que un tipo desarrolle mayor potencia muscular implica que hagamos lo que se llama el fenómeno saltatorio. Que primero pasemos por esa pequeña tetania, el músculo que tiembla, el músculo que se fatiga, darle reposo y luego trabajar a máxima velocidad. ¿Por qué? Porque el músculo se contrae de acuerdo a la ley del tamaño. Empiezan contrayéndose la fibra de contracción lenta, luego las intermedias y luego las rápidas. Entonces existe por eso un mecanismo que es el de hago trabajos al agotamiento, extensivos, de fibra lenta, o trabajos isométricos extensivos, a que el músculo empiece a temblar, y cuando el tipo presenta esta leve tetania, lo descanso y lo trabajo a la máxima velocidad. Esto no es ni más ni menos que romper la sincronía y hacer que el tipo del día de mañana logre sincronizar cada vez mayor cantidad de unidades motoras. Bueno, hay muchas formas de hablar o hay muchas formas de pensar la sincronización de acuerdo al tipo de coordinación. Hay un tipo de coordinación que es la intramuscular, que tiene que ver con sumar unidades motoras, y la otra es la coordinación intermuscular, que implica utilizar unidades motoras de diferentes paquetes musculares, y para esto son ideales los ejercicios del levantamiento olímpico. Por eso que en todo plan de trabajo no debería faltar algún ejercicio del levantamiento olímpico, o de lo que llaman los derivados del levantamiento olímpico, porque son muy buenos para generar coordinación intermuscular. Cuidado que esto no significa que un tipo esté mejor preparado físicamente para una competencia en donde las sobrecargas externas son livianas. Por eso es que no deberíamos excedernos, como ya se ha hecho durante mucho tiempo, por ejemplo, en el ámbito del tenis que yo trabajo, con las cargas muy pesadas en los ejercicios del levantamiento olímpico, porque no rinden
en la manera que generan problemas, fundamentalmente a niveles articulares. Entonces, no tengo nada en contra de los ejercicios poliarticulares o derivados del levantamiento olímpico, mientras uno los haga para mejorar, al principio de la sesión de trabajo, la coordinación intermuscular, ideales para mejorar el aspecto coordinativo, el aspecto de sincronización de unidades motoras. El otro mecanismo es el del reclutamiento, que implica que la misma unidad motora, cuando se está relajando, yo la vuelvo a contraer. López Chicharro, Juan José López Chicharro, es uno de los que mejor lo explica. Él habla de que trabajar sobre el reclutamiento de unidades motoras implica trabajos de alta velocidad, series muy breves, que impliquen el trabajo de la fibra rápida, pausas breves y volver a trabajar con el mismo patrón motor, de manera de volver a reclutar las mismas unidades, cosas de aumentarle los umbrales de tensión muscular. Esto es hablar de cargas que no necesariamente tienen que ser pesadas, porque la velocidad de movimiento es determinante, la velocidad con la que el músculo se contrae es determinante de que yo logre el reclutamiento. Este es el método de la potencia. Este es el método de la velocidad. Por eso se hablan de cargas moderadas, de alrededor de un 30, un 50%, más que cargas pesadas. Claro, ustedes van a decir, bueno, pero los deportistas olímpicos del levantamiento olímpico trabajan con cargas maximales y lo hacen a altas velocidades. Bien, son especialistas. Si ustedes piensan entrenar mañana a un jugador de fútbol, de hockey, de rugby, como si fuese un pesista, deberían entonces con el mismo criterio entrenar a ese jugador como un maratonista para que sea más resistente, o como un velocista para que sea más veloz, o como un gimnasta deportivo para que tenga mayor agilidad. Quiere decir que hablar concretamente de la mejora del reclutamiento es hablar de los ejercicios poliarticulares con cargas bajas movidos a altísima velocidad, lo cual no necesariamente te lleva en el camino de la halterofilia. Saliendo un poquito y metiéndonos en los factores morfológicos, es hablar de, concretamente, esto debería estar en color rojo ya, perdónenme, te lo voy a cambiar ya, porque no me gusta que lo que le dije que iba a estar en color rojo no lo esté. Un segundo, que lo cambio. Así cuando yo les mando el archivo, esto está como tiene que estar. Hablar de factores morfológicos fundamentalmente es hablar de limitantes. Cuando uno habla de factores morfológicos, habla de longitud de las palancas. Evidentemente un tipo tiene palanca más larga, va a generar mayores niveles de fuerza porque además tiene más músculo. La dirección o peneación se llama, el ángulo en la que el tendón se inserta, que es levemente modificable y hace a que el tipo de palanca que se moviliza sea una palanca más de resistencia y velocidad cuando el ángulo es muy cercano en la articulación, y si el ángulo es muy, muy largo, va a ser más una palanca de fuerza que una palanca de velocidad. Quiere decir que el ángulo que forma el músculo cuando se inserta en la palanca ósea determina de alguna manera la mayor o menor posibilidad de generar mayores niveles de fuerza. Contra esto no se puede luchar. Ahora, pensar que palancas óseas pequeñas generan mayor fuerza y también mayores velocidades angulares. Y que, como decía antes yo, la dirección del tendón en relación a la palanca y los ángulos articulares no solo están ligados a la composición del cuerpo, sino que están sujetos a técnicas de alguna manera particulares. Por eso que les resulta mucho más fácil a las personas relativamente mesotomórficas, que son relativamente pequeñas de estatura y grandes de estructuras esqueléticas, generar con esas palancas tan cortas, generar niveles de fuerza mayores que una persona que va a generar mayor velocidad, tener palancas más largas y alturas mucho mayores. Es importante en algún momento del año al alumno hacerle una composición corporal para conocer cuál es la relación entre esqueleto y hueso, fundamentalmente. Acá no estoy hablando de grasa, sino el índice osteomuscular, que relaciona la cantidad de hueso con la cantidad de músculo. Sería ideal que esa persona, con alrededor de un 15% de estructura esquelética, tenga alrededor de un 45, un 50% de masa muscular. Esto se ve no es algo que se busque en el alto rendimiento. Es al revés. En el alto rendimiento, que un tipo tenga un 12, 13, 14% de masa esquelética, hasta un 15, porque son estructuras grandes, contra un 50% de masa muscular, implica que tiene un índice ideal para generar altos niveles de fuerza. Y, evidentemente, un tipo que tiene estructuras mucho más grandes y tiene solo un 40% de masa muscular, tiene bastantes hándicaps por mejorar.
punto aparte por aquí, nos vamos un poquito a los factores hormonales. Cuando uno habla de factores hormonales, tiene que saber que hay 3 grandes grupos de hormonas que hacen al crecimiento muscular. La somatotrofina, que responde muy bien a altos volúmenes de trabajo, los factores de crecimiento relacionados con la insulina, el IGF, que se generan en el páncreas, que son también hormonas anabólicas y que funcionan muy bien de manera nocturna, y la principal hormona de reconstrucción, que es la testosterona, que suele ser un pico alrededor de los 50-60 minutos de entrenamiento. Por eso que en la sesión de trabajo uno no hace los ejercicios principales en la primera media hora, sino que los ejercicios principales se hacen a partir de la media hora y hasta la hora, aprovechando los picos hormonales. Es más, un tipo termina de entrenar, puede esperar una hora y media y volver a hacer un trabajo de alta intensidad de fuerza que va a aprovechar un pico hormonal como respuesta al trabajo que hizo previo. Esto es lo que le da pie a algunos a plantear el fenómeno de la supercompensación no ampliada, sino la supercompensación inmediata, que se da una hora y media después que el tipo terminó de entrenar la fuerza. De hecho, muchos equipos de alto rendimiento, cuando el tipo está entrenado, por la mañana del partido, alrededor de media mañana, hacen un trabajo de fuerza máxima muy breve, fuerza rápida muy breve, de 20 a 30 minutos, se dan una ducha, comen y descansan para el partido de la tarde. Quiere decir que alrededor de las 10 de la mañana uno podría hacer una activación para 4, 5, 6 horas después rendir de una manera particular. Así como yo les coloco que en color verde a la testosterona, sepan que en color rojo está el cortisol, que es la hormona catabólica por experiencia. Aprenderán en el ámbito de nutrición cómo hacer para mantener en el ámbito de nutrición y de salud, cómo hacer para mantener el cortisol a raya y cómo hacer para elevar estas hormonas. Evidentemente que los métodos extensivos de fuerza aumentan la hormona de crecimiento y los métodos intensivos, trabajo de series breves, muy pesadas, aumentan los niveles de testosterona. Quiere decir que desde el punto de vista hormonal, yo tengo manera de justificar por qué un tipo es cada día un poquito más fuerte. Bien, no puedo pasarme todo el día hablando de los fundamentos del entrenamiento de la fuerza, sino en algún momento tenemos que meternos en los tipos de fuerza de diferentes deportes, porque determinan de alguna manera, o nos llevan de alguna manera a la idea de qué manera crear métodos que desarrollen fundamentalmente el engranaje mayor, que es el de la fuerza. Y digo que es el engranaje mayor y es el primero porque un tipo potente necesariamente es fuerte. Y que en menor medida influye también la fuerza sobre la velocidad. Quiere decir que lo que está en rojo para nosotros es una tarea particular, pero para que un tipo sea potente, estos 2 engranajes, el de la fuerza y el de la velocidad, tienen que haberse desarrollado. Vamos a ver ahora, más en la parte práctica, más en la parte de campo, una visión simplificadora de lo que es el entrenamiento de la fuerza. Simplificadora significa que luego hay muchísimo para decir, espero llegar, nunca me dan mucho los tiempos, pero hay muchísimo para decir en la versión compleja. Si esta es la versión simplificadora, cuando llegue la compleja, que son alrededor de acá, son cerca de 30 presentaciones, cuando llegue la compleja van a ver que lo complejo implica combinación de métodos, que hoy se usa mucho en el alto rendimiento. Que yo voy a hablar de métodos simples, cómo entrenar una manifestación de otra, cómo se relaciona con otra y cómo termina todo esto transformándose en potencia. Pero que luego hay métodos más complejos. Según Pradet, de una manera muy simple, hay 3 métodos básicos. El primero es el método de las cargas máximas. El segundo es el método de las cargas, que no son máximas y que se repiten un número máximo de veces y que llevan a un tipo de fatiga y a un tipo de crecimiento muscular que, aunque no sea la verdadera hipertrofia, da base para luego entrenar el método de las cargas máximas. Acá están discriminados así, porque el autor lo puso así, primero, segundo y tercero. Pero luego en la práctica, el primero es el segundo. Luego en la práctica, el primer método, el de principio de año, es el de las cargas no máximas, se usan cargas del 70%, 80%, repetidas un número máximo de veces, o sea, todas las veces que el tipo lo pueda repetir. ¿Esta es la manera de ser más potente? No. Esta es la manera, al contrario, si ustedes lo hacen mucho este método, que es el famoso método de repeticiones de 8, de 10, de 12, van a lograr un tipo grande pero lento. ¿Por qué? Porque normalmente las últimas repeticiones de la metodología de 8, 10, 12 repeticiones, que es el método de las cargas no máximas, las últimas repeticiones suelen ser lentas. Y a por decir de Vadillo, toda repetición lenta desentrena. No es que es inocua. Repeticiones lentas desentrenan. Te hacen aumentar de tamaño, pero no entrenan la velocidad de contracción muscular. Y el tercer método es el de las cargas no máximas, que se movilizan a gran velocidad. Nos vamos a meter de lleno en esas 3, para que vean de qué se trata, concretamente con ejemplos. Bien, cuando uno habla de intensidad, pensando que una RM es el 100% de carga,
Hoy el RM está absolutamente discutido. Hoy hablas, en el alto rendimiento ya no se habla de una RM, fundamentalmente porque para conocer una repetición máxima en las personas hay que tomar un testeo. Y ese testeo obliga a manejarse por lo menos con 2, 3 o 4 repeticiones que suelen ser pesadas. Y no siempre en el año uno encuentra momentos para hacer ejercicios maximales, porque toma riesgos. Quiere decir que vamos a hacer un planteo relativamente teórico. Hablar de intensidades del 90 al 100% o hasta el 110 cuando uno trabaja de manera excéntrica. ¿Qué significa esto de 110 excéntrico? Que toda la carga que yo pueda levantar en un press de hombros, toda la que yo pueda levantar voluntariamente, va a ser el 100% cuando lo mueva una sola vez. Ahora, yo podría poner mucha más carga que ese 100% y hacer solamente la carrera excéntrica y estaría trabajando con porcentajes mayores del 100% del concéntrico voluntario. Porque cuando uno dice una RM, está hablando de una contracción, predominantemente concéntrica y voluntaria. Quiere decir que el excéntrico mueve más kilos. Son ejercicios que no deberían durar más allá de 2, 4, 5, 7 segundos, o sea, de componente relativamente fosfagénico. ¿Cuántas repeticiones pueden tener en 7 segundos? Bueno, evidentemente 1, 2 o 3. Entonces, por ende, si yo estoy haciendo ejercicios que son muy breves, de los cuales hago 1, 2 o 3 repeticiones, que son relativamente, son máximas, pero yo podría haber hecho algunas repeticiones más si no las hago, evidentemente puedo trabajar con 5, 6, 7 repeticiones, series de 1, 2 o 3 repeticiones. Esto es lo que se llama trabajar en la punta de la pirámide. Las recuperaciones mínimas tienen que ser de 1 minuto 30. Recuperaciones óptimas se acercan a los 3 minutos. Por eso, cuando entrenamos, hablábamos de resistencia, dijimos, che, si tengo 3 minutos de pausa, ¿no será que puedo incorporar algo? Y evidentemente yo puedo incorporar tareas mentales en las pausas de 3 minutos. Por eso cuando dice ahí abajo, naturaleza de recuperación, dice Pradet que la recuperación, al ser larga, se activa con bajo costo energético. ¿Qué significa? Una tarea mental, una tarea de reacción, una tarea técnica, una tarea del ámbito cognitivo. Cuando hablamos de velocidad, vamos a hablar de la máxima velocidad voluntaria, aunque se lo vea lento. ¿Por qué se lo ve lento? Y porque tiene cargas muy pesadas. Cuidado que hay autores, como González Vadillo, que se opone a que un tipo mueva las mayores cargas posibles porque él plantea que no se muevan a la máxima velocidad, que uno tiene que buscar moverlo a la máxima velocidad. Sin embargo, en deportes como el rugby o deportes donde hay un componente como el fútbol americano, de fuerza máxima, donde es necesaria expresiones relativamente lentas y de máxima intensidad, yo sí creo en el esfuerzo máximo. Ahora, antes de este método, que es el número 1, hay que hacer el método que es el número 2, que es el de las repeticiones. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas de esto. Trabajar a la máxima velocidad voluntaria con alta carga implica reclutamiento y coordinación intramuscular. Hay una gran cantidad de excitación neuromuscular de las fibras FT ante la gran cantidad de carga, siempre que uno lo intente mover a máxima intensidad. ¿Desventaja de esto? Bien, a que este es un método que no genera hipertrofia, por si el tipo la necesita, y que la alta intensidad no estimula la coordinación intermuscular, y que abusar de este método, de alguna manera, puede producir cierto estancamiento. Cuando un tipo entrena de verdad la fuerza máxima, sin ser un especialista, como es un pesista, muchas veces necesita hasta 5 a 7 días de recuperación completa para volver a levantar los mismos kilos. Esto lo planteo, pues alguna vez trabajan con alguien que hace CrossFit, en donde suelen estar permanentemente, subliminalmente cansados por la gran cantidad de repeticiones sucias que hacen y nunca logran tener una expresión máxima, salvo cuando descansan, cosa que en el ámbito del CrossFit sucede muy, muy poco. Bueno, hay muchas variaciones del método sobre el cual no me voy a meter, pero acá hay un tipo de método de cargas máximas. Miren, hacer arranques del suelo, una serie de 10 técnicas. Yo antes decía, hacer un arranque es un ejercicio dinámico. Siempre se hace una serie inicial técnica con muy baja carga, simplemente la barra. ¿Para qué? Para que el cerebro vuelva a tomar la impronta, el engrama motor se active de la actividad, que en este caso, si es un arranque, es un poliarticular y requiere determinada técnica. Por último, sepan que los ejercicios del levantamiento olímpico tienen que hacerse temprano en la rutina, no tarde, porque implican riesgo. Quiere decir que los ejercicios más riesgosos se hacen al principio de la rutina. Y los ejercicios que se toma más riesgo, como arranques a una pierna, o ejercicios que impliquen el ámbito del equilibrio, deben hacerse sobre el inicio de la sesión, cuando van alrededor de 25, 30 minutos, y no cuando pasaron una hora. 2 series de 3 al 90, una serie de 2 al 95, una de 1 al 100, y así se arma una pirámide con un tipo de ejercicio como el arranque. Atrás de esto se podría trabajar con una prensa inclinada y un trabajo de pecho. ¿Qué plantea el autor?
que hacer un ejercicio poliarticular y 2 o 3 ejercicios max de lo que él llama madre. ¿Cómo son? ¿Cuáles son los ejercicios madre? Ok, la sentadilla o la prensa, el press de pecho y algún remo, que puede ser un remo invertido, un remo sentado, un remo alto. Quiere decir que permanentemente cuando uno plantea patrones, debería plantearse en el método de cargas máximas. Un ejercicio de empuje, un ejercicio de tracción, un ejercicio de subir y bajar, y si el deporte que el tipo hace tiene rotaciones, algún ejercicio, no de carga máxima, de velocidad máxima de las rotaciones, porque los ejercicios de cargas máximas para las rotaciones pueden ser riesgosos y por eso tienden a no realizarse. Bien. Cuando yo me desplazo de las cargas máximas a cargas del 60, 75 hasta el 80%, este método suele ser el primero del año. ¿Qué quiero decir con el primero del año? Que las primeras 2, 3 o 4 semanas de cualquier pretemporada, uno podría trabajar con un método que tiene un vencimiento muy corto, el famoso 3 de 10. Sinceramente, yo ya no lo uso 3 de 10 porque hay muchísimas variantes, pero para quien tenga recién un acercamiento, sepan que hacer series de 8, series de 10, series de 12, es trabajar con series que no son máximas, que se repiten sin un número máximo de veces. Como uno llega al agotamiento en 8, en 10 o en 12, evidentemente en 8 repeticiones poniendo carga del 75 al 80, en 12 repeticiones poniendo carga del 60 al 75, cuanto más repeticiones hago porque la carga es un poquito menor. El tema acá pasa por lograr un nivel de fatiga sobre el final de la serie. Esto solamente es útil y no es desventajoso si uno lo hace por periodo de tiempo no más allá de 4 semanas. Paradet en algún momento plantea lo que él le llama el método búlgaro. Para nosotros hoy el método búlgaro es un método de contraste. Para él el método búlgaro para Paradet es pasar de 6 series de 10 hasta 10 series de 10 de un mismo grupo muscular. Ejemplo, las piernas. Si vos empezaste haciendo 2 series de 10 al 75 con la prensa, 2 series de 10 al 70 de estocadas, 2 series de 10 al 65 con subidas al banco, el haber usado 3 ejercicios diferentes de piernas te da mayor entrenabilidad. Por eso que se planifica no por ejercicios, sino por grupos musculares o por patrones de movimiento. ¿Qué voy a utilizar? Un patrón motor predominante de cadera, predominante de rodilla, y en base a él haré como mínimo 6 series de 10. Actualmente con la jugadora que yo trabajo, luego de mucho tiempo haber trabajado 6 series de 8, 6 series de 8 series de 8, actualmente estamos trabajando con 10 series de 3 a 6 repeticiones. Otra metodología, pero hemos llegado a un máximo de 10 repeticiones, 12 puede ser un máximo para trabajar las piernas, si es que ese tipo después tiene que salir a jugar al tenis como a ella le ocurre. Fíjense que al final este tipo de 3 ejercicios, prensa, estocadas y subidas al banco, termina con, mire la cantidad de ejercicios de pierna distintos. 2 series de prensa, 2 series de peso muerto, 2 de sentadilla media, 2 de saltos con carga y 2 de sentadilla búlgara. 5 ejercicios distintos para los grupos musculares de las piernas. Algunos de ellos con predominancia de la bisagra en la cadera y otro de la bisagra en la rodilla, que estas son cosas que van de la mano de los patrones motores que más se repiten dentro del campo deportivo. Ventaja de este método, bueno, hay un gran aumento del reclutamiento de fibras. Quiere decir que no es un método que el 3 de 10 o como quieren llamarle, prohibido. El problema son las desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Que como la serie es larga, no hay una gran participación de los mecanismos nerviosos y se requiere de mucho volumen de trabajo, por eso que son entrenamientos que duran 1 hora y media hasta 2 horas, y se debe llegar a la fatiga para que el tipo concretamente mejore los niveles de fuerza. A ver, nadie puede negar que un fisioculturista no es un tipo fuerte, porque si no parecería que el aumento de la masa muscular está prohibido. Bien, permítame decirle que los jugadores de rugby son tipos que cada año pesan más. Hemos visto jugadores de rugby profesionales que de un año para el otro aumentan 10 kilos de masa muscular, le repito, 10 kilos de masa muscular, y no son más lentos, al contrario, son más potentes. Quiere decir que pasaron por esta metodología algunas semanas y trabajaron con un abanico de cargas muy, muy, muy grande. ¿Hay variaciones de los ejercicios? Sí, claro, hay muchísimas formas de aumentar de masa muscular, que son los métodos del culturismo, de los cuales no es momento para hablar en este encuentro. Pero si un día quieren algún apunte de cómo entrena un culturista, bueno, hay libros completos de entrenamiento del culturismo que no necesariamente son útiles para el entrenamiento del rendimiento, porque los tipos tienden a enlentecerse por la metodología, porque hacen variaciones del mismo objetivo, que es aumentar el reclutamiento. Entonces no logran más sincronización.
y solamente sos más veloz con los movimientos cuando tenés una mejor sincronización de las mismas unidades motoras que trabajan sobre los mismos propios niveles de fatiga. Bien, por último, perdón, acá hay una sesión modelo, fíjense que la cantidad de trabajos son mucho mayores, se hacen dominadas, sentadillas, las poleas, hay diferentes ordenamientos, y luego, evidentemente, es un plan básico. Antes del proceso de recuperación, uno podría, antes que termine la sesión, uno suele agregar ejercicios complementarios. Nunca vas a hacer como en el culturismo, que primero empezás con los músculos chicos y luego te vas a los músculos grandes. No, siempre vas a empezar por la musculatura de mayor tamaño. Los grupos principales, repito, que llevan como patrones al empuje, la tracción, subir y bajar, y las rotaciones, y por último las combinaciones de estas, porque yo puedo hacer una combinación de un descenso y una rotación. Yo puedo hacer una rotación puedo hacer una tracción con una rotación. Todo depende del deporte del que vos estés hablando, va a llevar a que vos elijas un tipo de patrón motor por sobre otro. El tercer método, que este sí entra en tercer lugar, es el método de trabajar la fuerza veloz o fuerza rápida, que es plantear cargas de un 50% que se deben mover a altísima velocidad. Hasta ahora el único elemento común a las tres metodologías, el método de la sobrecarga sucia, el método de la fuerza máxima, la punta de la pirámide, y este método, que es el de las cargas movidas a altísimas velocidades, por eso es que vos vas a decir, voy a hacer 7 repeticiones, pero me sobraron 3 o 4. El único elemento común fue que en todas ellas necesito que el tipo voluntariamente se mueva a la máxima velocidad. Este método, el de la fuerza, de los esfuerzos dinámicos de las cargas no máximas, movidas a gran velocidad, implica lo que se llama el concepto del carácter de la fuerza, que es un concepto que propone González Vadillo. ¿Qué dice él? Que si un carácter de la fuerza tuviese el número de 1 a 5, 5 implica que yo pongo carga para moverla 8 veces, pero la muevo solamente 3. Me sobraron 5 repeticiones. Carácter de la fuerza 4, yo voy a poner carga para moverla 10 veces, la muevo solo 6, me sobraron 4 repeticiones que no hago. ¿Qué te permite no hacer las últimas repeticiones? Te permite evitar mover lenta la carga, aunque voluntariamente lo querías hacer rápido. ¿Qué dice Vadillo? Que si yo muevo cargas, las mismas cargas, a menores velocidades, esta forma desentrena. Claro, en simultáneo él vende un aparato que mide la velocidad de cada movimiento, que él dice que debería acompañar a un plan de entrenamiento basado en la velocidad de ejecución. A mí me genera algunas dudas, porque durante mucho tiempo, desde la práctica, he entrenado gente que movía cargas a alta velocidad, que cuando el tipo la siente lenta, como el caso actual del jugador con la que estoy trabajando, cuando ella siente que mueve una carga a baja velocidad, ella para la serie. Yo le pido que ella haga 8 movimientos máximos de media sentadilla. Si ella llega a 6 y se siente lenta, es porque ya está lenta desde antes, con lo cual para la serie. ¿Qué hago yo? Bajo la carga y sigo trabajando. ¿Qué dice Vadillo? Que no deberíamos hacer eso porque si no el tipo se desentrena. Con lo cual, lo dejo al criterio de cada uno. Yo sigo haciendo reducciones de carga, porque como ven acá, tengo entre un 50 y un 70% de carga para manejarme. Quiere decir que hay variabilidad. Ventaja de este método, que me mejora la velocidad de ejecución, que es un método que te permite usar gestos propios del deporte, no los gestos genéricos. Desventajas, que en todo tiempo el tipo tiene que estar concentrado, que el tipo permanentemente tiene que estar con el cerebro en lo que está haciendo, que debió haber hecho una muy buena entrada en calor, porque moverse rápido es someterse a la posibilidad de lesiones, y que requiere, de alguna manera cerrando esto porque me queda solo un minuto, requiere sí o sí un gran componente técnico, o sea que el tipo concretamente sepa hacer muy bien el ejercicio. Les dejo acá una presentación, simplemente miren, mover 10 veces 30%, mover 5 veces un 60%, mover 5 veces un 70%, como verán, pasar por cargas del 50, al 60, al 70, es parte de lo que te permite mover cargas a altas velocidades. Cuando yo pongo una carga plana, el tipo suele fatigarse. Entonces voy cambiando las intensidades, porque esto es lo que le va a llevar en un momento a ser realmente potente. El que el tipo no sepa la carga con la que está trabajando. Esconderle la carga entre el 50 y el 70, que él no sepa, lo va a hacer cada día más potente, porque su sistema nervioso lo va a llevar a mover las cargas a altísimas velocidades. Bueno, paramos un poquito. ¿Cómo? Se te corta, ya se te corta. Nos vemos cuando quiera.